Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Lindo poder compartir con ustedes este tiempo, agradeciendo a Dios por sus cuidados para con nuestras vidas. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios, así que quería continuar con el pasaje que comenzamos a ver allí en Lucas capítulo 5. Recuerden la historia del Señor Jesús acercándose al lago de Genezaret, viniendo detrás de él una multitud que quería oírle. Él llega allí y se encuentra que es mucha la gente, entonces decide acercarse a una de las barcas, pedirle a uno de los pescadores que la retire un poquito de la orilla y así enseñar a la multitud. Terminó esto y se dirigió al dueño de la barca, que era Pedro, diciéndole: Pedro, vamos a pescar. Ellos habían trabajado todas las noches, ¿se acuerdan? Y vinieron de pescar, estaban lavando y acomodando sus redes, pero el Señor les invita a volver al mar para pescar. Y vemos allí un versículo clave en este pasaje, o en esta historia, que comienza desde el versículo 1 al versículo 11, pero solo un versículo vamos a leer porque ya lo leímos anteriormente, pero el versículo 5 dice: respondiendo Simón ante el pedido del Señor de ir a pescar, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y yo digo que este es el versículo central de esta historia. Si este versículo no estuviera aquí, la historia no tendría sentido. Mejor dicho, si esta declaración de Pedro no hubiera sido posible, la historia, porque vemos aquí que la declaración de Pedro es central para todo lo que después sucedió. ¿Se acuerdan? La pesca milagrosa, llenaron las redes de peces de tal forma que su barca se rompía, las redes se rompían, perdón, su barca se hundía. Hicieron señas a los compañeros para que vinieran a llenar la barca y dice que llenaron ambas barcas y es interesante ver cómo el poder de Dios se manifestó allí en medio de ellos. Pero nosotros veíamos algunas cosas importantes en cuanto a la clave de esta declaración de Pedro, porque es interesante, dice que Pedro dijo: en tu palabra, Señor. Y qué importancia que tiene el que Pedro haya obedecido la palabra del Señor, que haya decidido cumplir la palabra de Dios. Entonces vemos que para Pedro era un desafío eso, como también lo es para nuestras vidas. Y pudimos avanzar un poquito en el pasaje y ver justamente y considerar la respuesta de Pedro, y la respuesta obediente de Pedro justamente al decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto, aunque estoy cansado, trabajé toda la noche, ¿se acuerdan? Doble esfuerzo físico, doble esfuerzo intelectual, porque no era el tiempo de pescar, ya ellos habían agotado todos los recursos en el tiempo de la pesca, que era de noche, pero el Señor le estaba pidiendo algo imposible, no, algo que no entendía Pedro. Y allí vemos cómo Pedro tuvo que hacer un doble esfuerzo intelectual y decidir, a pesar de no entender, hacer lo que el Señor le pedía. Pero también emocional, porque recuerden que Pedro era el líder de los pescadores y estaba allí, ¿verdad? Y bueno, buscaba seguramente, como todo líder, la aprobación de las personas, pero en esto la gente no lo iba a acompañar. Y es evidente que no lo acompañaron porque se quedaron. Sí, después lo tuvo que hacer señas, llamar para que vinieran, ¿verdad? Y seguro que se reían de Pedro y se burlaban, ¿verdad? Entonces vemos también un esfuerzo emocional. También veíamos en este pasaje allí en cuanto a los resultados de la obediencia, porque vemos cómo Pedro vio el fruto de la obediencia. El resultado fue un milagro, ¿verdad? ¿Sí? Comenzó con un milagro, porque vemos allí que las redes se llenaron de peces, ¿sí? En el horario inadecuado, en el momento inadecuado, pero el Señor, en su poder, en su soberanía, hizo posible que todos aquellos peces vinieran para ser atrapados por la red de estos pescadores.
Y vemos que entonces lo inmediato, el resultado inmediato es el milagro. El otro resultado que considerábamos también tenía que ver con lo que pasó con Pedro y sus compañeros, cuando Pedro lo tuvo que llamar, ¿verdad? Entonces vemos que la obediencia de Pedro también produjo resultado en la vida de los otros que no fueron parte de esto, ¿eh? Porque Pedro los hizo parte con su obediencia al Señor. Pedro les permitió compartir los peces, cosas que ellos creían que era imposible que esto sucediera, ¿verdad? Entonces vemos allí el resultado en la vida de los compañeros de Pedro. Y también vemos el resultado principalmente en la vida de Pedro, porque dice que el versículo 6 dice que viendo esto, el versículo 9 dice, el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y vemos allí el resultado de la obediencia en la vida de Pedro. Pedro, decíamos, pudo ver más allá del milagro, pudo ver al Señor, y veíamos el desafío que esto significa, ¿no?, para nuestras vidas también. Así que viendo esto quería compartir con ustedes un poquito más en el versículo, algunos versículos más ahí en el capítulo, porque dice que el versículo 10 asimismo de Jacob, el versículo 10 al final dice, no temas, dijo Jesús, no temas, a Simón, ¿no? Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Qué interesante, ¿verdad? La razón de la obediencia. La razón de la obediencia justamente tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tiene que ver con los propósitos de Dios para nuestra vida, que aquí se lo declara a Pedro, ¿verdad? Aquí el Señor le declara a Pedro lo que él quería de Pedro. Quería llegarlo a ser un pescador de hombres. Es interesante considerar esto, ¿no? Que Dios siempre nos permite vivir y servir y hacer su voluntad a través de las cosas cotidianas de la vida, de lo que conocemos. A veces pensamos que, bueno, Dios tiene que hacer de nosotros un gran Spurgeon, o quizás Luis Palau, quizás alguien que está más cerca nuestro, que conocemos y que lo vemos y lo admiramos, y consideramos sus características y sus cualidades y todo lo demás, pero es interesante que el Señor le dice a Pedro, serás pescador de hombres, justamente ayudándole a entender el propósito de Dios para su vida, con algo práctico que Pedro entendía. Pedro entendía lo que significaba ser un pescador, ¿verdad? Pedro entendía lo que significaba pescar, él sabía lo que era pescar, él sabía los contratiempos, las adversidades, los inconvenientes, pero también la satisfacción que producía el poder pescar, ¿no?, como a todo pescador. El Señor lo estaba incentivando a Pedro a entender su voluntad para la vida de él, su propósito, el propósito que Dios tenía para la vida de Pedro, llevarlo a ser un pescador de hombres. Y eso significaba para Pedro justamente el entender algunas cosas que Pedro había quizás aprendido, o quizás después en la reflexión de todo lo que pasó, pudo haber considerado estas cosas, ¿verdad? En primer lugar, considerar que Dios usa lo que tenemos a la mano, lo que tenemos a la mano
para ayudarnos a entender su voluntad. Lo que tenemos en nuestra mente, en la vivencia, la experiencia de la vida, para ayudarnos a entender su voluntad. Realmente es muy difícil descubrir la voluntad de Dios para cada persona, saber la voluntad de Dios para las personas. Podemos descubrir a través de entender la vida y lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo con el Señor, la voluntad de Dios para mi vida, pero difícilmente yo pueda saber la voluntad para la vida de otras personas, ¿verdad? Aún pensando en mis propios hijos, siempre oré por ellos, siempre traté de guiarlos con el mejor consejo, pero el entender que ellos debían descubrir por sí mismos la voluntad de Dios con la experiencia de la vida, lo que Dios les estaba permitiendo, les había permitido vivir, les estaba permitiendo vivir. Por lo tanto, era importante para ellos, como para Pedro y como para cada uno de nosotros, el poder entender lo que hemos vivido y saber que Dios va a usar eso, ¿verdad? El entender que Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Entonces Pedro tenía que entender que el propósito de Dios para su vida estaba básicamente relacionado con su vida y sus propias experiencias. ¿Okay? La segunda cosa que yo pensaba justamente cuando consideraba esto del propósito de Dios, tenía que ver con el hecho de estar dispuesto a confiar en lo que Dios puede hacer, lo que Dios va a hacer con mi vida en su voluntad. Pedro, aquí esto de la pesca le había ayudado a reflexionar profundamente en cuanto a la persona que estaba delante de él, pero saber y entender que el secreto del éxito en la vida del hombre tiene que ver con Dios, el verdadero éxito, alcanzar aquello por lo cual Dios nos llamó, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor fue así, mostrándole a Pedro a través de esto. Y vemos también cómo el Señor le desafió a Pedro, ¿verdad? Porque dice que llegando a tierra, dejando todo, le siguió, tomó una decisión. Porque el Señor nos puede mostrar su voluntad a través de la experiencia de la vida, lo que quiere para nosotros. El Señor nos puede mostrar su poder para que entendamos que Él puede hacer con nuestra vida cosas que ni siquiera imaginamos, ¿sí?, que pudiera suceder, ¿verdad?, que son incomprensibles para nosotros, pero Él también nos invita a seguirle, nos invita a tomar una decisión, nos invita a decir: Señor, heme aquí, como dijo el profeta, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes? Cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, dice Romanos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es justamente lo que encaja, es lo que me hace bien. Es perfecta, coincide con mi vida, con mis circunstancias. La voluntad de Dios tiene que ver con Dios obrando en todas las cosas que rodean mi vida. ¿Sí? No tiene que ver con pérdida específicamente, ¿verdad? Sino que tiene que ver con ganancias, el obrar de Dios en mi vida en una forma muy especial, mostrándome detalles de mi vida y valorando detalles de mi vida para alcanzar sus propósitos para nuestras vidas. Los propósitos tienen que ver con la voluntad de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas, en hacerlo útil en las manos de Dios, como el Señor le decía a Pedro cuando le dijo: serás pescador de hombre, y mostrándole justamente que Pedro tenía que descansar en este propósito en su vida, descansar en Dios para hacer esta tarea, porque la predicación del Evangelio, que nosotros lo que podamos compartir del Evangelio con otras personas, los resultados no dependen de nosotros,
dependen del milagro de Dios en la vida de las personas. Qué lindo es saber que Dios puede llenar nuestras redes, ¿verdad? Llenar nuestras redes en su voluntad. Y su voluntad, como decíamos, es agradable y perfecta. El Señor tiene cosas preparadas para nosotros, dice Efesios 2:10, que somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué lindo, ¿no? Dios preparando cosas de antemano para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Dice que son buenas obras. Fuimos creados en el propósito de Dios y en el plan de Dios para buenas obras que Dios preparó de antemano, esas obras que Dios preparó para nosotros y que somos los únicos que podemos hacer. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? Porque son las obras que Dios ha preparado para mí. Es interesante saber que quizás cosas no suceden en este mundo porque los cristianos, nosotros, no obedecemos el llamado de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos o las razones de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, era muy importante para Pedro este desafío, de entender que el Señor le estaba dando una oportunidad de vivir en su voluntad, el desafío de hacer su voluntad. ¿Y qué hizo Pedro? Dice, dejando todo, le siguieron. Qué importante, ¿verdad? Qué importante es entender que cuando Dios llama nada nos puede atar, nada nos puede atar. Todo es posible en la vida de los hijos de Dios, cuando Dios hace su llamado en nuestras vidas. Lo que quiero decir es que justamente lo que Dios quiere hacer con nosotros va más allá de nuestras circunstancias, de lo que nos rodea en nuestra vida. En realidad tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestras decisiones. Recuerdo a aquel joven al que el Señor le llamó y le dijo, sígueme, y él dijo que había muerto su padre y su madre y que tenía que volver a enterrarlos. Y el Señor le dice, deja que los muertos se entierren a los muertos, ven tú y sígueme, ¿verdad? Que el Señor estaba siendo insensible a los sentimientos de esta persona. No, el Señor lo estaba tomando como un desafío, lo estaba mostrando que a veces hay cosas que se tornan en excusa para nosotros. Se tornan en excusa para nosotros. Ponemos excusas delante de Dios ante el llamado de Dios. Sin embargo, Pedro aquí, Dios obró de tal forma sobre la base de esta experiencia que parece tan sencilla como pescar, ¿verdad? Para obrar profundamente en el corazón de Pedro, para poder entrar en lo profundo del corazón de Pedro y hacer un milagro en la vida personal de Pedro. Esto es lo que Dios quiere también hacer en nuestras vidas. Pero todo comienza con obediencia. Todo comienza con aceptar el llamado de Dios. Todo comienza con el hecho de poder obedecer, dar una respuesta de obediencia a la palabra de Dios y a la voz de Dios. Cuando nosotros vamos en su palabra y a pesar de no entender y a pesar de que nos cuesta, le decimos, Señor, estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Estamos dispuestos. Quizás el Señor está pidiendo de mí que tome desafíos personales. Quizás pareciera muy sencillo, ¿verdad? Algo que parte de la vida cotidiana, organizar mi vida, administrar mi vida mejor para gastar más tiempo con la palabra de Dios, organizarme para tener tiempo devocional cada día, desafíos de lectura bíblica, de memorización, asistir a la iglesia fielmente, no sé, cosas quizás que son muy sencillas, muy cotidianas, pero Dios quiere mostrar su milagro ahí y mostrarte que Él puede hacer una obra en tu vida y que tenemos que estar dispuestos, como Pedro dijo, Señor, en tu palabra,
en tu palabra. Tenemos que ver que cuando obedecemos, ¿sí?, hay resultados, ¿sí?, resultados inmediatos en la vida de aquellos que nos rodean, como veíamos los compañeros de Pedro, que fueron beneficiados, ¿verdad?, con la obediencia de Pedro. ¿Sabes? Cuando el cristiano obedece, cosas pasan en su vida y en su alrededor, ¿sí? El carcelero de Filipo, cuando recibió a Cristo por el mensaje de Pedro, llamó a su familia y para que su familia escuchara el mensaje, ¿verdad? Y Pedro le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando él aceptó a Cristo como Salvador, fue el testimonio lo que Dios usó en la vida de la familia para que todos vinieran a Cristo. Bien, se trata de nosotros, no se trata de los demás. Dios quiere tener algo con nosotros en forma personal y en su gracia quizás usarlo también nuestra vida para hacer obrar en la vida de los demás. Entonces es importante lo que Dios quiere hacer de una forma personal en la obediencia, porque Él quiere mostrarnos su soberanía, su poder, obrando en nuestras vidas y a favor de nuestras vidas. Dios no quiere que el cristiano se conforme con ver la mano de Dios. Muchos vienen al Señor, vienen a la iglesia buscando justamente la mano de Dios, la bendición de Dios, que es bueno, que nos hace bien y que la necesitamos. Pero el salmista David dijo: tu rostro buscaré. El rostro de Dios es lo que va a causar en nuestra vida un impacto, es lo que va a mostrarnos la necesidad de un compromiso personal y constante con Dios. El rostro de Dios nos va a mostrar la necesidad que tenemos, nos va a hacer humildes ante la persona de Dios. ¿Sabes? Para al fin poder Dios cumplir sus propósitos en nuestra vida, para que la obediencia tenga una razón. La razón tiene que ver con los planes de Dios y los propósitos de Dios. El Señor tenía algo que hacer en la vida de Pedro y con la vida de Pedro. El Señor tiene algo que hacer con tu vida y a través de tu vida. El Señor quiere hacer algo en mi vida y a través de mi vida. Por lo tanto, es un gran desafío. Debemos aprender a confiar en Dios, ¿sí? Debemos aprender a saber que los resultados no dependen de nosotros en nuestra vida, dependen de Dios y de su obrar y de su poder. Cuando el cristiano logra eso, ¿sí?, logra el éxito, logra el éxito. ¿Se acuerdan el consejo que Dios le dio a Josué cuando dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien? ¿Querés el éxito? ¿Querés el disfrutar de la vida? El verdadero éxito de sentirte alguien que es útil en este mundo, alguien que puede plantar una huella en este mundo para impactar a otras personas. Dice: cumplir con la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y confiar en Él, confiar que los resultados no dependen de nosotros, como decíamos, depende de Dios y de su obrar y su poder en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Solamente cada día estar dispuesto a seguirle, dejar todo para seguir al Señor. Es un gran desafío, mi hermano. Y quiero terminar hoy orando por ti y orando por mí, para que Dios bendiga esta su palabra en nuestras vidas. Querido Dios, gracias, Señor, por este tiempo con tu palabra, gracias por esta historia, gracias porque en esta historia vemos tu obrar en la vida de Pedro, pero también, Señor, el desafío de tu obrar en nuestras vidas, el desafío de buscar siempre una vida de obediencia a ti, Señor, una vida que confía en ti, Señor, una vida que te busca de corazón,
buscando tu rostro, Señor. Una vida que toma decisiones y determinaciones en tu voluntad cada día, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando y viendo este video, Señor, pero también por mi propia vida, que me ayudes, que me des la fuerza, Señor, para poder realmente ir alcanzando los desafíos que tú tienes preparados para nosotros. Oh Dios, nos ponemos en tus manos y te agradecemos por esta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.